Buen día. El día de hoy vamos a cuantificar o a ver cómo es un diseño de experimentos de un solo factor. Para ello, debo de tener en cuenta que un factor significa que solamente voy a cuantificar o a evaluar una de sus variables y voy a procurar que todo el procedimiento sea igual para todos los elementos. Entonces, dentro de estos posibles factores, podría ser que para un método o un tratamiento A, podría ocupar una temperatura A, una temperatura B distinta, otra temperatura C y otra temperatura D. Para realizar este tipo de experimentos, voy a realizar una tabla parecida a la que está en pantalla. Y debo de tener en cuenta que durante mi experimentación, cualquiera que sea, voy a realizar de manera aleatoria las experimentaciones, ¿sale? Entonces a lo mejor puedo tener que el tratamiento K me salió en primer lugar, lo realizo, a lo mejor en la segunda etapa o en el segundo número obtuve un valor para el tratamiento 2 y así sucesivamente voy a estar agarrando cada una de las muestras para poder cuantificar esto de manera más efectiva y que realmente sea completamente al azar y que yo disminuya lo más posible la variabilidad o la variación de estas condiciones. Entonces, de manera muy general, lo que yo voy a cuantificar dentro de este tipo de experimentos, porque también tengo que generar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, que yo le haga estos experimentos por el análisis de un factor, que ahorita les doy las fórmulas, voy a decir que estadísticamente todos los tratamientos que yo tenga en mi tabla van a ser iguales, o el promedio de ellos va a ser igual. Y en la hipótesis alternativa voy a tener que al menos dos de esos tratamientos van a ser distintos entre ellos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que pues vamos a estar realizando dentro de este análisis de varianza de un factor. Entonces, aquí de una vez les voy a poner lo que es la notación de puntos. Ya vieron cómo es la matriz. Entonces, teniendo en cuenta esa matriz anterior, yo ya vi que por columnas viene el tratamiento. Entonces voy a denotar una variable y subíndice i punto como la suma de las observaciones de los tratamientos. Una y testada, subíndice i punto, va a ser la media de esos tratamientos. Y doble punto va a ser la suma total de todas las mediciones. Y y testada doble punto es la media global de todas esas situaciones. Ajá. Entonces, solo para tener en cuenta la fórmula tiene el siguiente aspecto. Tengo que y punto va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de cada variable ij o aparte también, porque aquí hay un punto y coma, que el promedio de eso va a ser el valor dividido entre el número total de datos. Y aparte tengo otro punto y coma, y dos puntos es la sumatoria de cada uno de los elementos, desde i igual a 1 hasta k, y desde j igual a 1 hasta n1, de cada uno de los valores. Y me regreso tantito. K hay que recordar que es el número de tratamientos, y n va a ser el número de muestras que tengo por cada tratamiento.
Dentro de esta experimentación no necesariamente van a ser iguales, es decir, a lo mejor en el tratamiento 1 solamente tuve 5 pruebas, a lo mejor para el tratamiento 2 solo tuve 2 pruebas, para el tratamiento 3 voy a tener a lo mejor 8 pruebas y así. También puede funcionar, pero es más viable que el número de muestras por cada uno sea igual. ¿Sale? Entonces, eso es la notación. Ya les di lo que es el cuadro del tratamiento. Y de una vez voy a mostrarles cómo sería el cuadro del análisis de varianza, ya que este análisis de varianza nos va a funcionar de la misma manera. Les comento, va a decir que al menos 2 de los tratamientos son distintos entre sí. Ajá. Entonces, son las mismas fórmulas que teníamos ahorita en la parte anterior. Tengo mis datos, tengo mi suma de cuadrados, tengo suma de cuadrados, mis grados libertad, que aquí en grados libertad pues, es el tratamiento. Bueno, de hecho la voy a hacer más grande para que la puedan copiar. Entonces tengo tratamiento, error y total. Suma de cuadrados de tratamiento, aquí viene la fórmula, se las pongo a este nivel para que la puedan copiar. Luego tengo la suma de cuadrados del error, que es la diferencia del total menos el tratamiento. Grados libertad, el valor de K es el número del tratamiento es menos 1. El grados libertad del error es número total de datos presentes menos el número de tratamientos. Y el del total, número de datos menos 1. Volvemos a calcular el cuadrado medio del error, el valor del f y realizamos la comparación del f en esas situaciones. Y les vuelvo a repetir, lo único que nos va a decir es todos son iguales o al menos 2 son diferentes entre sí. Entonces, vamos a regresar, o voy a regresar, para ponerles el ejemplo con el cual vamos a trabajar. Entonces, en este ejemplo, lo que se quiere comparar es 4 tipos de cuero. Sí, 4 tipos de cuero. No, más bien el otro, está más sencillo. Nos vamos por el método del diseño de ensamble, que dice que un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio, es decir, 16 pruebas. Entonces, las 16 pruebas de ese método de ensamble son las siguientes. Estas son las 16 pruebas del método de ensamble. Ustedes ahorita la van a checar en su cuaderno, por favor. Y yo mientras voy generando cómo lo vamos a trabajar. Entonces, para manera más práctica lo voy a manejar en Excel. Entonces, bueno. Entonces ya me voy a mudar a Excel de una vez para que puedan ver cómo lo voy a realizar. Ahorita yo solamente voy a realizar aquí muy aleatoriamente el A, el B, el C y el D. Y vamos a ponerle métodos de ensamble. Entonces
tengo esos valores, y de una vez los voy a copiar. Entonces 6, 8, 7, 8. Entonces vamos a ver si son iguales o si hay una diferencia en cuanto al tiempo que se aplica dentro de esta parte. 10, 12, 11 y 9. Entonces, bueno, ahorita voy a marcar estos para que no haya confusión. Le voy a poner el color verde y voy a realizar la sumatoria. Entonces, por eso dejé este espacio. Entonces, primero voy a realizar y punto. Esta va a ser el total por tratamiento. Entonces, dentro de este total voy a realizar la suma de cada uno de estos elementos. Es decir, voy a sumar 6 más 8 más 7 más este otro 8. Y eso lo voy a repetir para las 4 columnas. Ya está. Entonces ya tengo mis valores del tratamiento. Voy a calcular con n minúscula y el número de datos. Entonces, bueno, aquí yo podría ponerle a la función contar. Entonces son 4 datos por cada uno de esos tratamientos. Voy a poner la media muestral por tratamiento, que básicamente es la Y con una línea arriba. Entonces le voy a poner yo y punto y le voy a poner solamente media. Entonces esto va a ser el valor total entre el número de datos, que en este caso es 4, son 7.25. Repito eso mismo para todos los datos y hasta ahí aparentemente no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces necesito, aparte de estos datos, necesito obtener el n mayúscula, que son 16 datos. Eso ya está. Necesito obtener la suma de todos los datos, que básicamente es y, voy a poner doble punto. ¿Y cómo voy a calcular ese y doble punto? Pues muy fácil. Si ya tengo una sumatoria parcial, voy a sumar todo este renglón y el valor es de 156. Ese es el valor de todos los datos, y dos puntos. Faltaría el y dos puntos media, que es básicamente el número total o el dato total entre el número de datos presentes. 8 entre el número total de datos presentes, que la media es de 9.75. ¿Sale? Y falta un dato que yo requiero para poder construir mi tabla. Aquí le voy a poner suma de cada uno de los elementos al cuadrado. Entonces, cada uno de los datos va a ir al cuadrado. Entonces voy a elevar el 6 al cuadrado, más el 8 al cuadrado, más el 7 al cuadrado, más el 8 al cuadrado, más el 7 al cuadrado, más el 9 al cuadrado, más el 10 al cuadrado, más el 8. Y así me voy a seguir hasta el último valor de 9. Y aquí le voy a poner suma de cuadrados de todos. Solamente por acomodarme todos los números. Entonces, bueno, aquí sí tengo la función. Voy a solicitar que me haga la suma de todos estos datos, cada uno de ellos elevado al cuadrado, y bueno, Excel ya me lo manda y me da 1620.
Esos van a ser los datos que yo requiero para este análisis de varianza. Bueno, pero ahora, ¿qué me dicen todos esos datos? Si no los he acomodado. Bueno, para ello, vamos a empezar con FB, tratamiento, error y el total. Entonces primero nos pide suma de cuadrados. Entonces vamos a hacer el vaciado de estos datos. Entonces para ello voy a necesitar pues las fórmulas que ya les había mostrado. Entonces podemos empezar por el del total para que sea más sencillo. Entonces se las voy a poner aquí para que vean cuál vamos a ocupar. Entonces, suma de cuadrados totales. Dice que es desde la sumatoria desde i hasta k, por la sumatoria de j hasta n, de cada uno de los elementos elevado al cuadrado. Es decir, esto va a ser igual a 1620 menos, dice que el y doble punto es que está aquí, elevado al cuadrado entre el número total de datos. Entonces, yo le voy a poner 1620 menos, voy a poner doble, la división del y dos puntos es 156, vamos a ponerle aquí con número, elevado al cuadrado, esto que está dividido entre el número total de datos, n mayúscula, que son 16. Y esto me da un valor de 99 unidades. Pero este era el total. Entonces el total va aquí abajo. Entonces ya cuantificamos el total. Ya quitamos esa fórmula. Ahora vamos a cuantificar vamos a cuantificar de una vez la suma de cuadrados de tratamiento. Les voy a poner la fórmula. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula de suma de cuadrados de tratamiento. Es esta. Entonces dice que va a ser de la sumatoria desde y, desde i igual a 1 hasta acá, de y punto al cuadrado cada elemento entre n menos 1. Entonces, pues necesitamos modificar de cierta manera el número, ¿no? Entonces dice que es cada uno de los y puntos son estos que tengo aquí, van a estar elevados al cuadrado entre el número total de datos que ellos tengan, que es 4, menos el y dos puntos elevado al cuadrado entre el número total de datos. Entonces, el de tratamiento sería el primer valor, que es 29, elevado al cuadrado, esto entre 4. Ahorita lo voy a poner así. Entonces, ese es el primer valor de la sumatoria. Más el segundo valor es 34 elevado al cuadrado entre número total de cada tratamiento, 4. Más el 51 elevado al cuadrado, esto entre 4, más el 42 elevado al cuadrado y esto dividido entre 4. Esa sería solamente la primer sumatoria. ¿Sale? De ahí me faltaría restarle el y dos puntos al cuadrado entre el número total de datos. Entonces a todo esto le voy a restar
el y dos puntos, que es 156 elevado al cuadrado, y esto lo voy a dividir entre número de datos 16, ¿vale? Y da 69,5. Entonces, ya solo me faltaría el suma de cuadrados del error, que básicamente es la diferencia del total menos el de tratamiento, y da 29,5. Luego tenemos grados libertad. Entonces, necesito grados libertad de tratamiento. K viene dado por el número de tratamientos. Entonces son 4. Entonces aquí dice que es 4 menos 1, que dice así la fórmula, es 3. Luego, en el siguiente rubro, dice que va a ser el número total de datos, que en este caso son 16, menos el K, que son de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? 4. Y queda 12. Y el último solamente es igual al número de datos totales, que es 16, menos 1. Ahora nos falta cuadrado medio. El cuadrado medio es solamente la división de la suma de cuadrados entre los grados libertad. Igual en este otro caso. La suma de cuadrados entre los grados libertad. Ya tengo el valor de ese cuadrado medio. Faltaría el valor del f, que sería mi estadístico de prueba, que es la división del tratamiento entre el del error. Y mi valor es de 9.42 aproximadamente. Bueno, pero hasta ahí todavía no sé qué me dice, si son iguales, si son distintos, no lo sé. Entonces vamos a buscar la distribución de f. Y les voy a poner, la primera variable va a ser 3 contra 12 grados libertad, y vamos a buscar el más común, que es 0.05. Y entonces les voy a presentar la gráfica. Entonces aquí tengo yo mi gráfica que estoy realizando con el estadístico. Y entonces aquí, teniendo en cuenta nuestras regiones, podemos ver que si el estadístico de prueba es de 9.42, que es la hipótesis nula, entonces podemos predecir que no hay diferencia significativa entre estos tratamientos. ¿Por qué? Porque el valor de 9 punto y tantos cae en la región fuera de esa situación, y es la razón por la cual se pueden considerar iguales. ¿Sale? Entonces dice, no obstante, se rechazaría por cualquier otro nivel de significancia prefijado alfa que cumpla alfa mayor a 0.0018, ya que en estos casos el estadístico de prueba de f caería en la región de rechazo. Y entonces también a ustedes les va a ayudar a poder cuantificar esto si nosotros realizamos una gráfica de barras. Entonces, que se supone que ya lo
Ya vieron cómo realizar las gráficas de caja y bigote. Y y si se fijan, bueno, a pesar de la variabilidad que llegue a tener esta, esta gráfica, pues se puede decir que están, entre comillas, al mismo nivel. Entonces se puede considerar que los tratamientos son iguales. El que pudiera tener una pequeña diferencia, pero necesitamos hacerlo estadísticamente, es el tratamiento B, pero en consideración todos son iguales. Entonces, esto es lo que vamos a estar realizando. Ustedes ya lo vieron cómo realizarlo, ya tienen todas las situaciones para poderlo realizar. Entonces nuestra hipótesis nula dice que estos valores son iguales, o sea que cualquiera de los 4 métodos que ocupemos como ensamble va a ser relativamente el mismo tiempo. Tendremos otras pruebas para poder cuantificar de mejor manera. Entonces, les dejo esto, revisan el video, realizan su actividad y que tengan excelente día.